Encantado en esta segunda parte de la sesión de hoy, correspondiente al martes 20 de junio de 2023, en la clase dirigida a mis alumnos de la especialización en ciencias penales y criminológicas, pruebas personales y circunstanciales, hoy específicamente abordando el tema de la pertinencia e idoneidad de la prueba penal. Quien les habla el profesor Ángel Serpa Aponte. Y bueno, decía yo en la sesión anterior que estas clases las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Estamos haciendo el recorrido de esa especie de transformación del medio de prueba a prueba, pasando por el tamiz de la licitud, de la necesidad, y estábamos detenidos en el tema de la pertinencia de la prueba, y que de alguna forma la relación de pertinencia se verifica en la propia redacción del artículo 182 del COP, el cual, además de subrayar la idea de la libertad probatoria, aquello de que puede probarse todo con todo, hace hincapié que en todo caso esa prueba escogida de forma libre o pretendida para demostrar de forma libre, debe referirse directa o indirectamente al hecho objeto del proceso. El tema de la circunstancia procesal, circunstancia de modo, tiempo y lugar. Recuerden que el tema de la circunstancia es vital. Si lo queremos sacar de un contexto general y ubicarnos en un contexto penal específico, bueno, cuando se habla de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, atenuante y agravante, ahí está un tema de el delito circunstanciado, pero también se puede circunstanciar en función del concurso de personas en el delito. Si queremos circunstanciar si hay realmente realización material del hecho o si fue por vía de una ideación. Entonces estamos en la figura del autor mediato, determinación, instigación, u otra circunstancia del delito es su agotamiento o no. Entonces, si nos encontramos frente a un delito imperfecto o un delito agotado. Entonces, bueno, son circunstancias importantes que inclusive trascienden al propio concepto del hecho como una relación de causación, una relación de causa-efecto en la cual una causa que le es atribuible a alguien conduce a un efecto antijurídico y que hay que analizar porque no existe responsabilidad objetiva, la variable de la culpabilidad, el nexo, aquella concepción pretérita muy antigua, como el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, y evidentemente ese concepto de culpabilidad está siendo superado. Es decir, la culpabilidad como una especie de desprecio de la norma que regula un hecho y que su realización implica una sanción. Entonces, un concepto de culpabilidad que atiende mucho más a la noción de antijuridicidad. Pero bueno, déjeme no irme por las ramas ni que fueran ramas, ni que fuera algo banal, sin importancia, la dogmática jurídico-penal, pero aquí quiero concretarme en el asunto procesal, específicamente probatorio. Entonces, referirse directa o indirectamente, eso alude a la noción de pertinencia. Ahora bien, decía yo que la redacción del 182, y lo había tratado de explicitar a través de un ejemplo en la sesión anterior, por favor, cuando vean esta, acudan a la anterior porque está vinculada en mi canal YouTube, que me quedará algún tiempo ya de terminar de incorporar esto, ya más o menos estoy saliendo de los exámenes en pregrado, o estoy incorporando a los exámenes de pregrado, pero entonces ya no tengo el tema de la preparación de las clases. Y hablábamos del tema de los indicios, eso referirse de forma indirecta. Bueno, el sufijo de la palabra indirecta, y por ahí uno pudiera indicios. Entonces decía yo que ese concepto de indicio no sucumbe con el Código de Enjuiciamiento Criminal, que perfectamente es posible que una verdad se materialice
en su probanza, porque eso no es más que el concepto de verdad material, la materialización, la reconstrucción de una forma objetiva a través de pruebas en el proceso de ese hecho y que se materialice la respuesta probatoria del objeto de prueba, es decir, lo que necesita ser probado a través de indicios, que serían pruebas indirectas, no prueba directa. Y decía yo que, bueno, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo había abordado, uno, la necesidad de que el indicio, bueno, sí puede ser fuente de prueba, y aquí tendríamos la otra distinción entre prueba, fuente de prueba o medio de prueba, que no quiero ahondar un tanto en ello, en este caso, porque ya lo que me están quedando son menos de 40 minutos, entonces estoy un tanto apurado para poder hacer esto hoy. Y esos indicios tienen que ser en primer lugar plurales. Decía yo que María murió y que José, Joaquín y Jorge vieron que la persona que estaba minutos antes de la muerte de María era Pedro y minutos después de la muerte de María. Hablemos de un ejemplo, qué sé yo, se encontraban los 5 en un salón, en una sala, y de repente las 3 J, José, Jorge y Joaquín, tuvieron que salir y dejaron en el salón, en el sitio, a María y a Pedro. Y cuando regresaron, minutos, 2, 3, 4, 5 minutos, encontraron a María con una puñalada trasera y allí con ella Pedro. Y claro que la gente se puede matar, se puede suicidar. Yo acabo de mandar una cosa que está corriendo ahí por todas partes, de una señora que intentaba matarse tirándose de un balcón y pisos arriba estaban los bomberos o la policía que lanzaron unas mallas, bajó tipo Batman el funcionario y de inmediato evitó que la señora muriera, se matara. Yo no sé si eso no era un ejercicio policial o bomberil o era una realidad. En todo caso, se evitó la realización de una voluntad, la voluntad de matarse por parte de ella. Recuerden además que cuando uno habla del suicidio, uno debe tener mucho cuidado con lo que está diciendo, porque hasta la propia inducción de suicidio se sanciona, tanto en el ámbito de la ilicitud penal ortodoxa, Código Penal, famoso artículo 412, como en la ilicitud penal colateral, la inducción o el suicidio de fémina, de mujer, la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Entonces, bueno, volviendo al caso de María, esa forma de morir con una puñalada trasera en la espalda, de alguna forma tiene que ser corroborada científicamente, y entonces la experticia, la autopsia, revela que esa fue la causa de la muerte. O sea, hemorragia generalizada a partir de una puñalada trasera, pero que también hay un examen del manguito rotador del brazo en la cual nos indica que ese autoinfligirse una herida no tiene tanta potencia para aceptar la hendidura, los centímetros de hendidura de la herida, y que por lo tanto tuvo que haber sido causado por otro. Entonces, bueno, ya se revela que no es un suicidio, ya se revela que es un homicidio. Ese es el hecho. Eso ya se sabe. Ahora queremos saber quién fue el autor del homicidio. Entonces, bueno, ya dije que José, Joaquín y Jorge, minutos antes y minutos después, vieron a María y a Pedro. No otra persona distinta pudo haber sido, porque presenciaron afuera que nadie más ingresó al salón y que estaban ellos dos. Pero a la vez, la propia presencia de José, Joaquín y Jorge como hecho indicante tiene que ser demostrada. Hecho indicador, hecho indicante, hecho indicado, indicios. Entonces, bueno, la presencia de ellos, en el ejemplo que yo ponía en la sesión anterior, era, vamos a ponerle 3K, pues, Katiuska, Kimberly y Kiara. Katiuska recibiendo una foto desde el teléfono de José
en donde se evidenciaba que María y Pedro estaban con José en ese mismo momento, porque también se ve a José. La otra, Kiara, recibiendo un mensaje de voz de Pedro y de María. Mira, te estoy saludando, aquí estoy con Jorge, era, y él dice, con Jorge, y desde el propio celular de Jorge. Y la tercera, recibiendo unos $20 que le debía Kimberly. María le debía a Kimberly, que solamente lo sabían ellas exclusivamente, y que a través de Joaquín se le entregó. Entonces, plurales, ¿ok? Plurales. Y ser demostrado en el propio proceso. Entonces, el hecho de referirse directa o indirectamente alude a la noción de pertinencia. Por cierto que hay grados, evidentemente, y eso lo destaca Climen Durán, hay grados de pertinencia en atención a la cercanía que hay del medio de prueba o del sujeto de prueba con respecto al hecho dubitado. El que está a centímetros del hecho, evidentemente lo puede ver mejor que el que está a 3 o 4 metros. Obvio, circunstancia, por eso es que la apreciación de la prueba en base a la sana crítica 22 del COP, indicándonos la sana crítica que el juez puede cuestionar la capacidad demostrativa, también se asume sobre la base de 3 instrumentos: la lógica, la experiencia y la ciencia. Aquí la experiencia denota que el que está mucho más cercano, bueno, pareciera que puede ver. Claro, pero existe este aparatico, que son los lentes, en los cuales ahí se dice, es que puedo mirar de lejos o que puedo mirar de cerca. O sea, los lentes, por ejemplo, multifocales, que permiten los dos aspectos. A lo mejor una persona tan cercana a un hecho puede verlo menos que el que está atrás, porque el que está cercano tiene miopía y no puede ver siquiera de cerca. Entonces ahí viene en auxilio el tema de la ciencia. Fíjate que habla el 22, lógica, experiencia y ciencia. Entonces lo que quiero significar que la noción de pertinencia de la prueba no puede ser alejada de los instrumentos de apreciación de la misma, que es la lógica, la experiencia y la ciencia. Sí, en experiencia pareciera que quien está más cerca ve mejor que quien está de lejos, pero la ciencia también puede revelar que el que esté de cerca a lo mejor es miope y el que está de lejos ve mucho mejor que el que está cercano, ¿ok? Porque tiene un instrumento que permita, y eso evidentemente tendría que demostrarse. Entonces, fíjate, la capacidad demostrativa, la capacidad de pertinencia de la prueba, el grado de pertinencia, a su vez, ser demostrado. No es que solamente el testigo que se encuentra presente es pertinente porque vio el hecho, sino su capacidad de observación del hecho pudiera ser también cuestionado. ¿Ok? Bueno, si de alguna forma se sabe las limitantes orgánicas que tiene el testigo. Yo, por ejemplo, yo voy a misa todos los domingos a las 8 de la mañana. Y disculpen que esto lo estoy revelando públicamente. A lo mejor alguien saca la cuenta. Bueno, este tipo lo he visto yo en determinada misa. No voy a decir para no en qué parroquia yo voy. Y entonces, yo siento, yo llego un poquito tarde, ¿verdad? Siempre uno apurado, entonces llego 10 minutos o 5 minutos después que la misa ha comenzado. Los domingos a las 8 de la mañana. Y por supuesto que si llego 5 o 10 minutos, me quedan solo los puestos de atrás de la misa. Por cierto, en la Venezuela actual, yo siempre veo llena la misa. Soy católico, ¿no? Estoy hablando de la fe católica. Entonces, eso sí se ve, la iglesia llena. No solamente de que estaba llena cuando entregan la palma en Semana Santa o en determinadas fechas en las cuales se sabe que va a haber una bendición, etc. Entonces, lo que quiero decir es que llego y yo escucho muy bien cuando leen los lectores allá en el lee el texto bíblico, porque utiliza micrófono la persona, ¿ok? Pero el sacerdote, cuando da la misa, utiliza un micrófono
inalámbrico. Y yo estoy asistiendo a la misa, pero no escucho la misa, porque de verdad se escucha como un murmullo. Hay palabras clave que evidentemente aquí no se sabe el Padre Nuestro o el credo, pero el desarrollo del discurso, del sermón, la verdad es que no se escucha bien por el micrófono, ¿ok? Y entonces, bueno, hay gente que puede estar en un sitio, pero no escuchar bien. Entonces yo a veces me sorprendo, ¿será que tengo un problema yo de carácter auditivo? Y entonces hablo con las otras señoras que van para la misa. Digo, no, a nosotros nos pasa lo mismo. No escuchamos, pero no hallamos cómo decirle al sacerdote. Entonces por eso yo llego temprano, dice ella. Bueno, pero entonces la solución es llegar temprano o tener unas cornetas, un sistema adecuado para que podamos escucharnos todos. Entonces, bueno, fíjense y disculpen por anecdotizar un tanto el tema de la pertinencia. Lo que quiero hacerle énfasis a ustedes es que esas tres variables, la variable de la licitud, la variable de la necesidad y la variable de la pertinencia, no puede ser desprovista de la forma de apreciar de la prueba que tiene el específico sistema. Si es por vía de la sana crítica, entonces el juez puede cuestionar la capacidad demostrativa tanto en el ámbito de la licitud como en el ámbito de la necesidad como en el ámbito de la pertinencia. Y para ello, utilizando los medios que la propia ley le concede, lógica, experiencia y ciencia, y manifestarlo a través de la sentencia, que sería el corolario en la cual se va a indicar el ser convencido con medios de convicción del juez. La última es la idoneidad. La idoneidad alude a la llamada aptitud demostrativa. Fíjate que aquí la estoy colocando como con P, aptitud demostrativa. Entonces, como hice en la parte anterior, en la cual me fui directamente al DRAE, al diccionario de la Real Academia Española, para conocer un tanto el concepto de estipulación. ¿Qué es el concepto de estipulación? Fíjate que hay dos acepciones. Uno, convenir, y el otro, aceptar un contrato entre partes. Y lo digo porque la estipulación, como excepción a la necesidad, solamente tiene una denominación, estipulaciones, en el 184. Y aquí vuelvo yo sobre un tema que siempre he planteado en mis clases y en mis cursos, sobre en cuerpos normativos que utilizan en técnica legislativa la nominalidad del objeto a regular, se le colocan nombres. No lo es así el Código Penal. El Código Penal nomina capítulos, títulos, libros o secciones, la propia Constitución, pero no nomina los artículos en específico. Entonces, es decir, si puede ser fuente de derecho la nominalidad que se le da a un artículo en el código. Porque fíjate, como fuente de derecho, bueno, hemos hablado de la ley, fundamentalmente por lo que específicamente regula. Se habla de la doctrina, se habla de la jurisprudencia. Ajá, pero la ley, lo que regula, o cómo se llama lo que se regula, la nominalidad del artículo. O sea, aquí hablamos de estipulación. Entonces, el concepto de estipulación, entonces, acudir a un diccionario a los fines de verificar la noción de estipulación como contrato o como acuerdo con respecto a una circunstancia, porque hay dos acepciones. Entonces, bueno, la noción de idoneidad sería la aptitud demostrativa. Por ahí hay muchos autores que nos hablan de la capacidad íncita de un sujeto de prueba de revelar un hecho o circunstancia. La capacidad esencial, íncita, que tiene ese sujeto de prueba. Eso es la noción de idoneidad, no confundirla con pertinencia. Recuerden que yo hago esta disertación porque normativamente en el 313, numeral 9, se le exige al juez de control, antes de admitir la prueba que estaría presente en el auto de apertura a juicio,
como una especie de reglamento, como una especie de instructivo de lo que iría a ser el juicio oral y público, ese hecho y con esa prueba. Entonces, el juez tiene que decidir por qué la licitud, la necesidad, la pertinencia y la idoneidad de la prueba. Es una exigencia, digamos, de admisión formal de la prueba, puesto que lo que estaría faltando sería la fiabilidad, que yo lo he denominado como una especie de aptitud con P, con actitud con C. Vamos a ver cómo se comporta esa prueba en el propio desarrollo del juicio, pero ella formalmente tiene una capacidad demostrativa íncita. ¿Okay? Entonces, es la capacidad esencial que tendría un medio de prueba o un sujeto de prueba de demostrar un hecho o circunstancia que configura objeto de prueba, porque es lo que es dubitado, lo que no está probado. Por ejemplo, sería idóneo un médico para demostrar causa de la muerte. Por ejemplo, sería idóneo quien no fuere sordomudo para demostrar intensidad de un grito. Porque si eres sordomudo, no eres idóneo para poder demostrar ni intensidad de un grito ni de lo que se habló. Ahora, algún sordomudo podrá decir, no, es que yo leo los labios. O sea, yo a partir de las genuflexiones, de la utilización, o sea, pareciera que puede decir palabra por palabra lo que tú estás diciendo. Sí, pero si es un grito, la boca abierta, mal me puedes decir que a partir de una boca abierta puedo decir si es más alto o menos alto, si se escuchaba al lado o no se escuchaba, porque a lo mejor la persona ni siquiera estaba gritando, sino que lo que estaba era bostezando, ¿ok? Si le tapamos la boca al sordomudo que puede leer los labios, pues no podrá decirlo a partir de la mirada. Aquel famoso concepto de la Mona Lisa, que con los ojos dice algo y que con la boca dice otra cosa. Entonces, un daltónico no pudiera revelar, no pudiera ser idóneo. Fíjate que es pertinente, porque estaba allí en el hecho. Es necesario porque ese hecho se requiere ser probado. Y es lícito, bueno, porque no existe nada que lo impida. No existe una relación parental dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Pero él esencialmente es inidóneo. No es idóneo. Si lo que se pretende revelar es la vestimenta, el color de la vestimenta. Porque los 4 testigos hablaban, el de la camisa amarilla fue el que lo mató. O sea, el 4.º testigo es daltónico y no puede verificar si tenía camisa amarilla o no. Bueno, cuando mucho podrá decir, habrá una 4ª persona, pero es inidóneo para demostrar ese aspecto del hecho, esa parte de la verdad. Entonces, fíjense que esa parte de la verdad, que puede ser el hecho, entonces, alguna esquina, como las 4 esquinas de este rectángulo, esa esquina no la puede demostrar. O sea, ese aspecto específico. Entonces, por lo tanto, podríamos hablar de inidoneidades relativas e inidoneidades absolutas. O sea, una inidoneidad absoluta. Bueno, ni estuvo en el sitio, ni lo conoció referencialmente, porque alguien se lo dijo, en absoluto. Es una verdadera sorpresa. Entonces, es inidóneo. Ahora, puede haber inidoneidades relativas. Y por eso que el concepto de sana crítica es tan amplio en el sentido de que no estamos hablando de una tarifa probatoria. 2 testigos hábiles y contestes. Fíjate que cuando se hablaba de 2 testigos hábiles y contestes en el Código de Enjuiciamiento Criminal, hábiles, no estaban vinculados ni con la víctima ni con el victimario. Nada impedía esa exposición de ese hecho. Contestes. O sea, había niveles de hipercontesticidad que fueran similar los dichos de ambos. ¿Okay? Con respecto al asunto, sí fue María y Pedro, indican que fue Jorge quien mató, y María y Pedro, 1 más 1 son 2. Matemática simple. Entonces, bueno,
definitivamente, ya con ellas 4, licitud, necesidad, pertinencia e idoneidad, pudiéramos ya hacer la transformación del medio de prueba en prueba. Ahora bien, lo que pruebe es lo que se manifiesta en la sentencia. Sería una especie de aptitud con actitud. Esa fiabilidad se va a verificar en el propio juicio oral y público. ¿Ok? Vamos a ver cómo se comporta ese medio de prueba, porque en su perspectiva, digamos, formal, era lícito, era necesario, era pertinente porque se refería y era idóneo, porque tenía actitud demostrativa. Pero vamos a ver de verdad el quehacer probatorio en el desarrollo del juicio oral y público. Lo contrario a la fiabilidad, evidentemente, es la mendacidad. Y eso nos ubica, mis estimados, en, no sé si me va a quedar suficientemente tiempo, en hablar de lo que yo denomino la ecuación probatoria en el proceso penal venezolano. Fíjate que hay una norma que no es el COP. Muchos dicen por allí que, bueno, que la ley adjetiva por excelencia es el Código de Procedimiento Civil, porque ese Código de Procedimiento Civil, bueno, devino también del viejo Código Arandino, allá en el siglo XIX, en la cual se dividieron las aguas y por un lado surgió el Código de Enjuiciamiento Criminal y por otro lado surgió el Código de Procedimiento Civil. Por cierto, Código de Procedimiento Civil, que palabras menos, palabras más, y de forma accesoria, también sirve para sustentar el quehacer probatorio en el ámbito laboral, en el ámbito contencioso administrativo, a pesar de sus leyes específicas, la ley procesal del trabajo, la ley orgánica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el código de ética del juez venezolano en el ámbito disciplinario. Entonces, bueno, ese CPC de su artículo 506 nos indica: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Fíjate, afirmación de hecho. Está hablando de una pretensión. Es un hecho pretendido. Ojo, no viremos la frase y digamos que el hecho siempre se afirma, sino que es una exposición que alguien está manifestando. Porque aquí nos haríamos la siguiente pregunta. El hecho negativo tiene que ser demostrado. ¿Quién le corresponde su demostración? Y aquí el hecho negativo es fundamental en el proceso penal. El proceso penal trata sobre el establecimiento de la responsabilidad penal de alguien sobre la base de un hecho que es típico, culpable, antijurídico y punible. Típico, culpable, antijurídico y punible. Vamos a aceptar la concepción tríptica del delito, no aquella concepción en donde la culpabilidad forma parte de la propia tipicidad y que lo único que sale de la tipicidad sería la antijuricidad. Eso es así. Pero cada uno de estos elementos tiene sus contras, ¿ok? Tiene sus circunstancias que lo excluyen. La tipicidad tendría lo que se llama las causas de atipicidad, y allí se ubica también la existencia o no de condiciones objetivas de punibilidad. Aquí él está afirmando, el fiscal, que tú eres responsable del delito de corrupción. Pero yo estoy indicando que ese funcionario ni administra, ni guarda, ni custodia. Yo, defensa, estoy indicando que hay un elemento de atipicidad. Lo estoy mencionando, lo alego, exclusivamente lo alego. No lo pruebo. Lo estoy afirmando, no lo alego. Se suele hablar, y yo les hablé a ustedes, que existe el favor probatione, que sería el principio a partir de la cual el que demuestra un hecho tendría que derivársele el derecho de dicha probanza. Aquí yo solamente estoy afirmándolo. Esa persona no es funcionario público y te revierto la carga probatoria. Si tú lo estás imputando, tú tienes que demostrar que evidentemente administraba, guardaba o custodiaba, porque yo lo que estoy indicando es que ese hecho negativo
de que no es funcionario público, lo estoy alegando, pero a otro le corresponderá la probanza. Seducción con promesa matrimonial. Hay una condición objetiva que se exige en la norma, que es que la víctima, la seducida, ha de tener hasta 21 años de edad. Yo estoy alegando que la gafota esa que se dejó engañar, seducida, tiene 23 años. Y gafota porque el derecho penal la ayuda hasta los 21. De 21 para adelante tu mamá que te habla de la vida. Entonces digo, tiene 23. Es decir, un hecho negativo que resta tipicidad del hecho. Entonces tú te revierte la carga en el sentido de que tú tienes que probarlo. El titular de la acción. El otro elemento del delito. Bueno, la culpabilidad. Estoy indicando que no hay tal culpabilidad, puesto que se encontraba dormido, alego que está dormido. Bueno, y revierto la carga a tu probanza. Digo que es inimputable, porque tiene 12 años, 9 años de edad la persona, y te revierto la carga de tu probanza por vía de un acta civil. Estoy indicando que allí nos encontramos con un problema de error de tipo y de error de prohibición, lo alego. El otro elemento del delito, la antijuridicidad, la que lo excluye son las causas de justificación. Solo menciono, indico que hay legítima defensa, cumplimiento del deber, ejercicio de profesión o cargo. Como hecho negativo lo afirmo, pero se revierte a tu probanza, titular de la acción penal. Volvamos a la lámina. Entonces, por cierto, me está quedando una que sería la punibilidad. En el caso de la punibilidad, estaríamos hablando de la existencia de excusas absolutorias. La menciono. No, mira, no hubo tal malversación porque el presidente de la República en Consejo de Ministros aceptó ese traspaso de la partida a los efectos de solventar una calamidad pública, un terremoto. Y entonces por ello se validaba ese traspaso de la partida. Entonces, eso lo afirma el CPC, pero entremos al COP, donde me habla de la finalidad del proceso, 13. El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho. Y a esta finalidad deberá tenerse el juez al adoptar su decisión. Entonces, fíjate, ahí te está hablando como de los dos extremos de la sentencia. La sentencia, en primer lugar, la labor de iuria no vicuria del juez es transformar el hecho aportado en hecho probado, la verdad de los hechos sobre la base de una probanza, pero luego que el hecho aportado sea un hecho probado, viene la consecuencia jurídica. O sea, está probado que Pedro mató a Juan, pero está probado también que lo hizo en legítima defensa y por lo tanto la consecuencia jurídica sería la no existencia de responsabilidad penal porque el hecho se justifica, se juridiza. Entonces, fíjense que habla en primer lugar como establecer el proceso como un instrumento para el establecimiento de los hechos. ¿De dónde surgen los hechos? Los hechos afirmados por el titular de la acción penal, pero también de quien asume una defensa y que afirma un hecho negativo en el sentido de que la consecuencia jurídica no ha de ser una consecuencia jurídica de responsabilidad penal. Fíjate que el 182 me dice, salvo precisión expresa en contrario de la ley, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso. ¿Qué es correcta solución del caso? Bueno, ese carácter correcto está vinculado a una pretensión. Está vinculado a la pretensión con la cual se incorpora una imputación en el proceso. Una imputación que proviene de un titular de la acción penal, en la cual la propia Constitución le asigna la función de probar. Pero la correcta solución del caso también implica no desatender el alegato de no responsabilidad. Y el alegato de no responsabilidad no se le exige a la defensa su probanza. ¿Por qué? En primer lugar, el 16 nos indica, los jueces
que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. Entonces, es con pruebas con la cual se deriva el convencimiento. Entonces, en el caso de las estipulaciones, no se está probando. Entonces, aquí sería el convencimiento sobre la base de un hecho que es particularmente notorio entre las partes que están pretendiendo, pero fundamentalmente el convencimiento es con prueba. Y finalmente, ¿a quién le corresponde probar? Bueno, lo está ordenando el propio 285. Son atribuciones del Ministerio Público, 285 de la Constitución, numeral 3, ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que pudieran influir en la calificación. Entonces, si es circunstancias que pueden influir en la calificación, es que tienes que probar el hecho negativo. El hecho negativo que es afirmado, que es alegado por alguna de las partes, como sustento de la ausencia de responsabilidad. Pero ¿en cabeza de quién? Del propio titular de la acción penal, que es el Ministerio Público. Bueno, en estas clases iniciales yo quise ubicarnos en el contexto del aspecto formal de la prueba. Todavía no vamos a comenzar, evidentemente, el tema del testimonio. Nos quedaría otra sola clase para ubicar el tema de las oportunidades. Hubo alguien aquí a quien yo le pregunté al comienzo y lo que hacía era repetir la palabra oportunidades, oportunidades, oportunidades. Bueno, pues es obvio que antes de hablar de testigo, tendríamos que hablar de testigo y otras pruebas personales. Tendríamos que hablar de las oportunidades procesales. Y a lo mejor alguno de ustedes no tiene claro el recorrido, el íter de ese proceso penal, que a pasos agigantados tendría que exponer Dios mediante el próximo martes, que sería, bueno, ese íter de una fase preparatoria, de una fase intermedia y de una fase de juicio, en donde pudiera hablar ese testigo. Bueno, mira, aquí yo tengo ya a punto de terminar